A esta hora lo tenemos a nuestro querido profe de historia, Beto Gaitán, y su micro Argentinos sin Domesticar TV. Hace un ratito cuando hablábamos de las noticias, hablábamos de la grieta, y parece ser que las grietas no son de hace poco. Las grietas en Argentina, o la grieta sociopolítica, cultural y económica, viene desde hace mucho tiempo atrás, ya de la época de los unitarios y los federales. Ya ahí se desmadró todo. Y empezaron con las grietas, en este caso la rebelión de las trenzas. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo de las trenzas? Se agarraron de las mechas, se agarraron de las trenzas ahí, más o menos así. ¿Querés saber más de qué se trata? Mirá este micro, Argentinos sin Domesticar TV con Beto Gaitán. Hoy vamos a viajar a una Buenos Aires convulsionada, dividida, donde la política ardía en cada cuadra y donde cualquier chispa podría encender una tragedia. Es 1811, y lo que aparentemente comenzó con una discusión por una trenza, terminó siendo uno de los motines más sangrientos, tensos y ocultos de nuestra historia argentina. Somos argentinos sin domesticar, somos de acá. El famoso motín de las trenzas. Pero detrás del pelo había poder, y detrás del poder la primera gran grieta argentina, morenistas contra saavedristas. Para entender este motín tenemos que volver unos meses atrás. La Revolución de Mayo ya había estallado y la primera junta buscaba afirmarse, pero dentro del gobierno convivían dos almas, la moderación de Cornelio Saavedra y la acción revolucionaria de Mariano Moreno. Cuando en diciembre de 1810 se incorporan los diputados del interior, ¿se acuerdan? La Junta Grande, Moreno quedó en minoría, se fue en misión a Inglaterra y murió en alta mar meses después. La grieta ya estaba abierta. Los morenistas denunciaban que Saavedra quería frenar la revolución. Los saavedristas juraban que Moreno conducía al país al caos. Y las tropas, claro, también estaban divididas. Entre ellas, el regimiento de patricios. Un cuerpo orgulloso, popular, nacido de las invasiones inglesas. Hombres de barrio, de oficio, de calle, con una marcada identidad, la famosa trenza. Pero el 1 de diciembre de 1811, el coronel del regimiento, nada menos que Manuel Belgrano, ordenó que todos debían cortársela. En realidad la orden le había dado Mariano Moreno. Para los suboficiales saavedristas esto fue una provocación. Para muchos soldados un ataque a su identidad. Para algunos cabos y sargentos la excusa perfecta para encender una revolución. La noche del 6 de diciembre, Belgrano, el entonces coronel Belgrano, preocupado, visita el cuartel. Todo parece tranquilo, demasiado tranquilo. Cuando pregunta por los ausentes, nota algo extraño. Esa noche faltan muchos menos que lo de costumbre. El ambiente está cargado. Una voz desde la oscuridad murmura: prefiero ir al presidio antes de que cortarme las trenzas. Belgrano se retira con una orden clara. Ante el menor disturbio, lo sacaban a balazos. Pero el motín ya estaba en marcha. En el cuartel comienza el griterío. ¡Muera Belgrano! Los sublevados liberan presos, echan a los oficiales, montan 2 cañones en la entrada y redactan un petitorio. No mencionan la trenza, exigen que Belgrano sea destituido y reemplazado por oficiales saavedristas. El conflicto era político y grave. El triunvirato entra en alerta. El gobierno responde con un ultimátum: 15 minutos para deponer las armas. Los rebeldes dudan, pero el sargento Daniel Alfonso los obliga a seguir. Castelli, el famoso orador de la Revolución de Mayo, intenta mediar. Inclusive los obispos, pero no logran calmarlos. A las 10 de la mañana del 7 de diciembre, un artillero inglés al servicio de los amotinados dispara un cañón y mata a un soldado. Se desata un combate furioso en pleno centro de Buenos Aires. 14 minutos, tiros, sablazos, cañonazos desde las azoteas en la iglesia de San Francisco, en la calle Alsina, Moreno y Perú.
José Rondó tomó un cañón rebelde y lo dispara tan cerca que queda sordo para siempre. Rufino Falcón entra a sable limpio. Los soldados del Regimiento América atacan desde el otro lado. Cuando cesa el fuego hay 8 muertos y 35 heridos entre las fuerzas leales. Los rebeldes rodeados se rinden. Son 380 hombres. El triunvirato no quería dejar dudas. La sentencia se va a dictar el 10 de diciembre. Degradación, fusilamiento y exhibición pública de los cuerpos. Los condenados pasan la noche aislados, reciben la última comida cocinada por Raymond Aignace, gallinas hervidas, garbanzo, arroz, chocolate y vino. El verdugo era el negro Bonifacio Calixto, que lo traían desde la cárcel, porque el hombre se había cansado de pedir a la primera junta, luego a la junta grande, un aumento de sueldo, y como no le hacían caso, se había dedicado a robar. Eso es una anécdota. La cuestión que justamente el verdugo estaba preso. El 11 de diciembre a la mañana fue la mañana del horror. A las 8 los tambores anuncian la ceremonia macabra. En fila, con las manos atadas y los ojos vendados, los 11 condenados son colocados frente al paredón del fuerte. Se produce el fusilamiento. Luego, el verdugo Calixto cuelga los cuerpos en la horca para que el pueblo los vea, horas enteras expuestos al sol de diciembre. Ustedes se pueden imaginar. Ahora, los sospechados detrás del motín. ¿Fue un motín militar? ¿Fue un golpe saavedrista? El gobierno, léase Rivadavia, que era el secretario del triunvirato, sospechaba que el famoso Deán Funes, el cordobés, había sido el líder intelectual de los diputados del interior. Lo van a encarcelar en una habitación del fuerte. Su causa se archiva años después. La verdad política del motín de las trenzas nunca se aclaró completamente. Los cuerpos fueron enterrados detrás de la iglesia de San Miguel, en el cementerio en aquel momento se llamaba de pobres y ajusticiados. En realidad hoy se encuentra en la plaza Roberto Art. El regimiento perdió su nombre, lo va a recuperar poco tiempo después, en 1812, tras la caída del triunvirato. Como conclusión debemos decir que el motín de las trenzas no fue una rebelión en sí, o por lo menos quedó en dudas el verdadero significado político del mismo. Pero sí podemos decir que fue la primera grieta argentina, por el poder, por el rumbo de la revolución, por dos proyectos opuestos del todavía no naciente país. Y ahora, como siempre en Argentinos sin Domesticar, te dejamos algunas preguntas. ¿Cuánto pesaron las ambiciones personales en los primeros años de nuestra patria? ¿Hubo realmente justicia o solo una demostración de fuerza? ¿Puede un país nacer sin divisiones o nacidos con ellas marcada a fuego? Esa es una de las características de lo que nosotros denominamos el gen argentino. En los albores mismos de la patria, en el nacimiento mismo de nuestro país, ya se segmentaba, se generaba una grieta profunda. Quizás ese sea nuestro destino, quizás nunca aprendimos de nuestra historia. Esa es una pregunta que solo cada uno de nosotros podemos respondernos. Nos vemos el próximo martes. Hoy les dejo el famoso motín de las trenzas. Protagonistas: Saavedra, Moreno, Belgrano, el Deán Funes. Detrás de todo, Rivadavia. Nos vemos el próximo martes. Bueno, nos vemos, Beto. Grande ya también, últimos micros de Argentinos sin Domesticar TV, porque está llegando al final el año, así que le quedarán un par de micros a Betito como para ir tirando algunas cositas más de esta